Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra en este momento. Y les pido que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 16. Y en un momento vamos a estar leyendo desde el versículo 19 hasta el capítulo 17, versículo 18. El propósito de este mensaje, mi querido hermano, es revelar la necedad de abandonar al único Dios verdadero. Lo perverso que es darle la espalda al único Dios que controla todas las cosas. Le invito, mi hermano, a que oremos en este momento. Padre Santo, Señor, en estos tiempos de dificultad, de incertidumbre, nos acercamos a ti suplicando, oh Dios, tu misericordia y acudiendo a ti como el único refugio verdadero, Señor. Padre Santo, tú conoces lo profundo del corazón y nada se te puede ocultar, Señor. Te ruego, Padre Santo, Señor, en tu misericordia, que si alguno de nosotros está aferrándose a algún ídolo, aferrándose a sus propias fuerzas, aferrándose a lo que el gobierno pueda ofrecer y a muchas otras circunstancias, en lugar de correr a ti, tú nos hables a través de este mensaje y que tu palabra transforme nuestros corazones y podamos volver a ti arrepentidos. Alabamos tu santo nombre, Señor, y ruego que uses mi voz para la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de ir al pasaje de Jeremías, vamos a ver cómo es que llegamos aquí a la lectura que vamos a ocupar hoy. Y es necesario entender que en tiempos del profeta Jeremías, el pueblo de Israel y sus gobernantes vivían bajo mucha ansiedad e incertidumbre. Habían noticias falsas y había noticias verdaderas también. En esta ocasión, las noticias que todos querían oír venían de los falsos profetas, quienes hablaban al gusto del cliente. Por otro lado, en Jeremías 16, el profeta recibe un terrible mensaje de parte de Dios. Muertes crueles llegarían al pueblo de Israel. Padres e hijos morirían por la espada y por el hambre. Cadáveres por todos lados serían encontrados y no serían llorados ni sepultados, sino que serían alimento de los animales. La alegría sería arrancada por completo del pueblo. Dios retiraría su paz, su misericordia y su compasión. Si alguien preguntaba por la razón de semejante castigo, había una respuesta clara que encontramos en el versículo 11 del capítulo 16. Es porque vuestros padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos, pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí cada uno anda tras la terquedad de su malvado corazón, sin escucharme. No estaba este pueblo escuchando la voz de Dios, sino escuchando otras voces. Al pueblo restante, al pueblo que quedaría después de semejante devastación, Dios le va a conceder lo que siempre han querido. Dios los arrancaría de su tierra a otro país para que adoren dioses falsos día y noche. En este contexto es que llegamos a esta lectura, que es una especie de oración y poema que el profeta Jeremías levanta a Dios. Y dice el versículo 19 del capítulo 16: Oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de la angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán: nuestros padres heredaron solamente mentira, vanidad y cosas sin provecho. ¿Puede ser el hombre dioses para sí? Pero no son dioses. Por tanto, he aquí, voy a darles a conocer, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro,
con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras, junto a los árboles frondosos en las altas colinas. Oh montaña mía, en el campo tus riquezas y todos tus tesoros entregaré al saqueo a causa del pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y por tu causa harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque habéis prendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en el año de sequía. No se angustiará, ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. Trono de gloria, enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Mira, ellos me dicen: ¿dónde está la palabra del Señor? Que venga ahora. Pero yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor, ni el día de angustia he anhelado. Tú sabes lo que ha salido de mis labios, en tu presencia está. No seas para mí terror, tú eres mi refugio en el día de la calamidad. Sean avergonzados los que me persiguen, pero no sea yo avergonzado. Sean atemorizados ellos, pero que no me atemorice yo. Trae sobre ellos el día de la calamidad y destrúyelos con doble destrucción. Amén, amén. He dividido este texto en 4 partes, que son las siguientes. El único Dios verdadero debe ser alabado y reconocido, desde el versículo 19 hasta el versículo 20. La segunda parte: el único Dios santo y poderoso castiga al pueblo fervientemente idólatra, desde el versículo 21 del capítulo 16 hasta el versículo 4 del capítulo 17. La tercera parte: el único Dios verdadero conoce la realidad del corazón del hombre, desde el versículo 5 al versículo 13 del capítulo 17. Y finalmente, el único Dios verdadero guarda al creyente en medio de los que abandonan al Señor, del versículo 14 al versículo 18 del capítulo 17. Entonces, un terrible juicio ha sido anunciado a un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Y son cosas terribles las que han sido anunciadas a Jeremías. Y cuando el juicio es anunciado, cuando viene la angustia, el profeta Jeremías comienza este texto alabando al Señor, mostrándonos la primera parte, que el único Dios verdadero debe ser alabado y reconocido. Ante los juicios que vienen sobre este mundo a causa de nuestra condición caída, a causa del pecado, el creyente verdadero no reniega. El creyente verdadero se une a la alabanza de Jeremías, se refugia en Dios en el día de la angustia.
Por eso este pasaje también dice, bendito el hombre que en el Señor confía. Mientras que el verdadero creyente se refugia en Dios, el mundo entero va perdiendo todas sus vanas esperanzas, hasta que tarde o temprano reconozcan que sus dioses no son nada y tampoco sirven para nada. Esto es lo que nos muestra el versículo 19 al final, cuando dice, a ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron solo mentira y vanidad y cosas sin provecho. Cosas sin provecho son las que han seguido todos los que abandonan a Dios. Y es mucho más grave el pecado de Israel al haber abandonado al Dios que han conocido de primera mano sin que nadie les cuente, sino que han visto las maravillas de Dios y aún así han abandonado al Dios verdadero. Por eso llegamos a la segunda parte de nuestro mensaje. El único Dios santo y poderoso castiga al pueblo fervientemente idólatra. Y al final del capítulo 16, el versículo 21 dice el Señor, por tanto he aquí voy a darles a conocer, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. Lo que el Señor ha anunciado es un juicio terrible para el pueblo. Y sin embargo el versículo 21, el Señor dice en este versículo que esta es la manera en que el pueblo conocerá al único Dios verdadero en su poder. Llegamos al capítulo 17, donde muestra cómo el pecado del pueblo estaba escondido y arraigado en lo más profundo del corazón. Amaban a sus ídolos tanto como se ama a los hijos. Dice que de esta manera los recordaban. Y piensan y anhelan tanto a sus ídolos como quien piensa en sus hijos. Dios los va a llevar a donde sus perversos corazones los atraen. Los entregará al servicio de sus enemigos. Dios hará que el pecado que tanto atrae al hombre finalmente lo esclavice. Y dice el versículo 4, y por tu causa harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque habéis prendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. Finalmente terminarán como esclavos de aquello que tanto han anhelado. Y esto nos lleva a la tercera parte de nuestro mensaje. El único Dios verdadero conoce la realidad del corazón del hombre. Del versículo 5 al versículo 13 encontramos cómo Dios realmente conoce lo profundo del corazón. Israel es un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Y cuando las adversidades llegaban al pueblo de Israel, entonces ellos fácilmente recurrían a sus ídolos, recurrían a otros hombres o a sus propios recursos para pedir ayuda, aunque externamente pretendían buscar el consejo de Dios. Cuando leemos el libro de Jeremías encontramos que ellos de una forma solapada, de una forma encubierta, aparentan buscar a Dios, pero en lo profundo de su corazón están haciendo todo lo contrario, están dándole la espalda a Dios. Pero no podemos engañar a Dios, mi querido hermano. Dios conoce la realidad del corazón y Él maldice al que confía en el hombre, en el versículo 5, pero bendice al que confía en Dios con todo el corazón, en el versículo 7. El camino de los hombres es determinado por lo que nos trae seguridad. Así que nosotros, los hombres, caminamos hacia aquello en lo que confiamos para sentirnos seguros allí. El versículo 9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Con nuestra boca, mi querido hermano, podemos decir que confiamos en el Señor. Pero en lo profundo de nuestro corazón se pueden esconder ídolos que nos hacen caminar de espalda
al único Dios verdadero. En lo profundo de nuestro corazón podemos estar angustiados y estar pensando qué será de mi sueldo, de dónde llegará mi alimento, cómo me sostendré en este tiempo. Y podemos estar dándole la espalda a Dios, angustiándonos y tratando de confiar más en estas cosas. La palabra de Dios nos muestra que Dios prueba nuestros corazones para que veamos con claridad nuestra verdadera condición. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículos 2 y 3, dice que Dios pasó a Israel por medio de situaciones difíciles. Los pasó por el desierto, los hizo sentir el calor, los hizo sentir una terrible sed. Pero en medio de todas estas circunstancias que el pueblo no quiere y que si pudiera jamás pasaría por ellas, Dios está enseñando algo muy importante, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios trae condiciones que no queremos, mi querido hermano, para que veamos nuestro pecado y nos volvamos a Él en arrepentimiento. Luego de toda la prueba, el Señor que examina los corazones, en el versículo 10, dice: yo escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor pagará a cada uno según el fruto de sus obras. El versículo 4 dijo algo que hace un momento pasamos por alto. El versículo 4 dice que te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque habéis prendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. La ira de Dios sobre el pecado es para siempre. Por más que el hombre busque escaparse del juicio de Dios, por más que el hombre busque huir del juicio de Dios por sus propios medios, nunca lo logrará. Es posible que el hombre se salve de una pandemia, mi querido hermano, pero no escapará de la eterna ira de Dios. Esto nos muestra la gran y desesperada necesidad del hombre. El hombre necesita un auxilio externo. La ira eterna solo puede ser aplacada por la justicia eterna. Por eso los versículos 7 y 8 también nos recuerdan: bendito el hombre que confía en el Señor. En el año de la sequía no se angustiará. En el tiempo de la pandemia no se angustiará. Mi querido hermano, Dios conoce lo profundo de nuestros corazones. Dios examina aún cuando nosotros mismos podamos engañarnos, aún cuando nosotros no podamos discernir lo que hay en nuestro corazón y podamos concluir que nuestros pasos nos están llevando lejos de Dios. Dios conoce esta situación desde el principio. Y la invitación en este momento es a meditar cómo estamos actuando. ¿Estamos dándole la espalda a Dios? ¿Estamos corriendo en pos de nuestros ídolos? Esto en medio de la situación difícil que está viviendo el pueblo de Israel en este pasaje que estamos tratando, el profeta Jeremías, esta situación lo lleva más bien a pensar en la firmeza de la gloria de Dios. En el versículo 12 leemos: trono de gloria enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Trono de gloria enaltecido, refiriéndose muy probablemente a la ciudad de Jerusalén, que está a punto de ser destruida. Aunque la ciudad de Dios y el santuario estaban a punto de ser destruidos, la gloria de Dios permanecería intacta. Por eso el profeta se dirige a aquel que es la esperanza de Israel. En el versículo 13 dice: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, es decir, que sus nombres se perderán, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Mi amado hermano, querida hermana, el verdadero creyente puede contemplar al Señor Dios como su esperanza firme y verdadera.
en medio de cualquier circunstancia. Puede contemplar el fin lamentable de los que abandonan al Señor. Pero con todo, mi querido hermano, sin embargo, el creyente en tiempo de angustia puede verse tentado a aferrarse a sus propias fuerzas y recursos. Es entonces cuando necesitamos clamar al Señor y recordar con Jeremías que el único Dios verdadero guarda al creyente en medio de los que abandonan al Señor. La parte final de nuestro mensaje, versículos 14 al 18. El profeta ora y ruega: sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. No era para nada fácil ser el mensajero de Dios en un pueblo que le había dado la espalda a Dios. En ocasiones la vida del profeta se veía amenazada. Aparecían enemigos por todas partes e incluso hombres cercanos le estaban dando la espalda. Y era fácil verse tentado a ser igual que el pueblo. En capítulos anteriores el Señor le dice: no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti, y tú serás como mis labios, le dice al profeta Jeremías. No es fácil vivir en tiempos angustiosos, pero el que confía en el Señor puede estar tranquilo. El único Dios verdadero es el refugio del creyente. Cuando nos sintamos que resbalamos junto con los incrédulos, arrepintámonos y roguemos que nos limpie, que limpie nuestro corazón. Como nos muestra en el versículo 15 al 17, aunque los incrédulos y sus noticias nos inviten a dudar, confiemos más en el Señor y roguemos por ellos también. Cuando los incrédulos con sus noticias nos quieran abrumar, recordemos nosotros la palabra de Dios. El Señor es el único Dios verdadero, el verdadero refugio en el tiempo de la calamidad, en el tiempo de la pandemia. Que se avergüencen los que no confían en el Señor, pero no su pueblo. Que tiemblen y se lamenten los incrédulos, con toda razón. Dios los destruirá. Dios destruirá todo el que le dé la espalda. Así llegamos al final, mi querido hermano, para que meditemos al cierre de este texto bendito de la palabra de Dios. Que Dios siempre ha castigado y castigará a todos los incrédulos y a todos los que le dan la espalda, a todos los que le dan la espalda, aunque lo hagan disimuladamente. Al final, mi querido hermano, todo va a salir a la luz. La ira de Dios eternamente y para siempre para todos los que neciamente le han dado la espalda a Dios. Pero la bendición de Dios eterna también para todos los que confíen en Dios y se refugien en Él. Mi querido hermano, la grave situación mundial de salud ha afectado gravemente también al pueblo de Dios. No nos podemos congregar y también sentimos que las consecuencias de no poder salir nos abruman. Pero mis hermanos, necesitamos recordar que todo esto ha sido enviado por Dios. La pregunta que nos debemos hacer en este momento es: ¿en quién o en qué confías? ¿En qué estás confiando, mi querido hermano? ¿Estás confiando en los dioses de los incrédulos? ¿En la seguridad que trae el dinero? ¿En la seguridad que trae ver nuestra nevera llena de alimentos? ¿En la salud de la que podamos disfrutar? ¿En los gobiernos y los subsidios que nos puedan dar? ¿Estás confiando en eso, mi querido hermano? ¿Estás confiando en que pronto aparezca una vacuna? Por supuesto, anhelamos que aparezca una vacuna, pero ¿es esa nuestra esperanza total? ¿O confías en el único Dios verdadero, mi querido hermano? El Dios que guardó a Jeremías y que guarda en completa paz a todos los que en Él confían. Podemos decir con nuestra boca que confiamos en Dios,
pero la manera en la que actuemos en medio de la prueba revelará qué hay en nuestro corazón realmente. ¿Estamos caminando de espaldas a Dios? Si es así, roguémosle, como Jeremías ruega, que nos sane y busquemos el contacto de otros que no han abandonado al Señor. Estimulémonos unos a otros a la piedad. Querido hermano, no seamos necios. No abandonemos al único Dios verdadero. Recuerda lo que dice el versículo 19. En la mitad del versículo dice: a ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán: nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Cosas sin provecho son las que nos tientan para aferrarnos a ellas en este tiempo. Pero no seamos necios, mi querido hermano. Todas las naciones de la tierra que no conocen a Dios y todos los que le han dado la espalda a Dios tendrán que volverse a Él reconociendo que todo aquello en lo que han confiado es pura vanidad y no sirve para nada, y tendrán que reconocer al único Dios verdadero. Para algunos será demasiado tarde, pero para su pueblo es el tiempo de que nos volvamos a Dios y confiemos en Él plenamente. No seamos necios ni abandonemos a Dios. Dios nunca ha abandonado a su pueblo, y ninguno de los que en Él confía, mi querido hermano, será avergonzado. Nuestra oración en este momento debe ser: oh Señor, esperanza de tu iglesia, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Oh Señor, fuerza nuestra y fortaleza nuestra, sé nuestro refugio en este día de angustia. Provee fe y seguridad para mis hermanos que se preguntan por el futuro incierto, los que no han podido trabajar y los que están al frente, los médicos, tratando de frente con esta enfermedad. Guarda sus corazones fieles a ti y guarda a sus familias. Que ninguno de nosotros, oh Señor, te abandone solapada y neciamente. Vuelve nuestros corazones a ti. Concédenos tu paz que en este mundo no se puede entender. Sánanos y guárdanos de ser arrastrados con los incrédulos. Que tu iglesia te glorifique en medio de la pandemia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque los campos no den sus cosechas, sea siempre nuestro gozo. Bendito Dios, fortalece a tu pueblo. Bendice tu palabra, oh Señor, y transfórmanos y vuélvenos a ti, oh Dios Santo, fuente de aguas vivas. Alabado sea tu santo nombre. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Al final de este video, en los comentarios encontrarán unas preguntas que nos ayudarán a meditar en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.